Hola, creo que ya comenzó el podcast. Mi nombre es William. ¿Qué tal a todos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la contaminación sonora y qué es lo que implica esto y cuáles van a ser sus pros y sus contras. Más contras que pros en lo que es la contaminación de nuestra ciudad, ¿no? Arequipa. Porque, o sea, el sonido, como otras contaminaciones, como otros factores generan contaminación, en este caso contaminación sonora. Vamos a Veremos cómo es que el ruido de los automóviles causan malestar en las personas, como se puede ver en imagen también el ruido de los trenes y la propia ciudad, ¿no? Genera mucho ruido. Y todos estos sonidos son vibraciones de ondas acústicas, ¿no? Ondas que se propagan en el espacio y que su principal medio es el aire. Como sabemos, el aire no es vacío. Y bueno, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre el tema. A ver, ¿alguien que quiera dar alguna opinión, chicos? Sí, a mí me gustaría iniciar. A ver, Ah, dale. bu- bueno, ah, sí, ya. Primero les quería hablar sobre como tal, ya que vamos a hablar del ruido y su contaminación acústica, primero tendríamos que hablar un poco sobre el sonido como una onda. Y es que, como bien sabemos, el sonido se propaga en forma de ondas. Y una onda de sonido es una perturbación mecánica que se transmite a través de un medio. Un ejemplo, el aire, el agua o un material elástico. Estas ondas sonoras se generan cuando una emite vibraciones, como las cuerdas vocales al hablar o cantar, o las cuerdas de una guitarra al ser tocadas. Cuando la fuente vibrante emite estas vibraciones, las partículas del medio se mueven hacia adelante y hacia atrás, en una serie de compresiones y rarefacciones. Estas compresiones y rarefacciones se propagan en forma de ondas a través de un medio transportando la energía del sonido. La distancia entre dos puntos en una onda de sonido se llama longitud de onda y la frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos completos de compresiones y rarefacciones que ocurren en un segundo. La amplitud de la onda está relacionada con la intensidad o el volumen del sonido. Cuando estas ondas llegan a nuestros oídos, son detectados por el sistema auditivo que las convierte en señales eléctricas que son interpretadas por el cerebro como sonido. De esta manera podemos percibir y reconocer los diferentes sonidos que nos rodean. Entre el sonido podemos ver en diferentes tipos de ondas sonoras, entre las cuales están las ondas sonoras longitudinales que están presentes en el aire, ondas sonoras transversales, que como se menciona anteriormente vendrían a ser como vibraciones en una cuerda o ondas en la superficie del agua, ondas estacionarias, las cuales son producidas por las cuerdas de una guitarra o cualquier instrumento de cuerda, ondas ultrasónicas, las cuales podemos ver a través del ecógrafo, el cual permite a las mujeres en el parto ver al bebé, o también las ondas infrasónicas, que son aquellas que son demasiado graves como para escucharlas, es decir, que tienen una frecuencia por debajo de los 20 hercios. Ese sería mi aporte. No sé si alguien más quiere aportar algo. Wow, interesante lo que dijiste. A ver, chicos, sigamos hablando. Claro, me gustaría aportar también sobre, por ejemplo, en el sonido. Por ejemplo, imaginemos que estamos separados en en algún concierto o quizá en alguna concurrida calle de nuestra ciudad de Arequipa o quizá en una biblioteca, ¿no? En realidad nuestros oídos nos dicen que el sonido es más o menos fuerte en cualquiera de estos tres contextos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar esa diferencia de intensidad? ¿Ya? Entonces, para medir el sonido, utilizamos la escala de decibelios, que en sí es una herramienta para poder expresar los niveles de intensidad de manera más comprensible. En sí, la escala de decibelios no es una magnitud, no es una unidad física, ¿no? En sí es un número que nos ayuda a aclarar el nivel de intensidad. En referencia a esto, según esta escala de decibelios,
el 0 decibelios marcaría el nivel de audición, el umbral de audición humana, y cualquier sonido por debajo de este nivel es prácticamente inaudible para la mayoría de las personas. Y a medida que va aumentando este número en decibelios, el sonido se vuelve más intenso, ¿no? Y así podríamos también expresar que para el umbral del dolor sería en 120 decibelios. Algunas referencias, por ejemplo, sería cuando, digamos, un susurro bien suavecito estaría entre 10 decibelios, y en la biblioteca que lo había mencionado estaría más o menos aproximadamente 30 decibelios, y una conversación normal estaría entre 60 decibelios, y el tráfico de una calle, por ejemplo, estaría entre esos 90 decibelios. Y al inicio, como les mencioné, un concierto podría estar entre sus 120 decibelios, que prácticamente sería el umbral del dolor, ¿no? Pero también aquí viene algo más importante todavía, ¿no? Que cada aumento en 10 decibelios representa un aumento en la intensidad del sonido aproximadamente 10 veces, ¿no? Entonces, un sonido de 50 decibelios no es simplemente, digamos, 5 veces más fuerte, ¿no? Que un sonido de 40 decibelios, por ejemplo, ¿no? En realidad es 10 veces más intenso, ¿no? Esto debido a su escala logarítmica. Bueno, esa parte sería también tenerlo en cuenta, ¿no? Quizá hay otros puntos que también podemos tener en cuenta, como los niveles sonoros de emisión e emisión. Me gustaría hablar, bueno, como aportar algo respecto a lo que también exponía la compañera acerca de cómo el sonido cambia respecto al contexto o al lugar en el que estamos, especialmente en la ciudad, que es un lugar en el que se pueden presentar un montón de situaciones en el que mayoritariamente son muy ruidosas y muy caóticas, ya sea debido al tráfico, ya sea debido a otros elementos de contaminación sonora. Entonces, puedo, puedo explicar acerca un poco de cuáles serían estas distintas fuentes de contaminación sonora en la ciudad, como es nuestra ciudad, ya que estos son comunes a la mayoría de ciudades. Por ejemplo, el transporte público y privado es una de las mayores fuentes de contaminación en general en el mundo, ya sea por aviones, por buses o por automóviles y taxis. Su mismo uso, debido a los motores, debido a el sonido que producen al pasar por las autopistas y las carreteras de nuestra ciudad, o también el uso indebido, por ejemplo, del claxon, de las bocinas, son factores que pueden incrementar en gran medida la contaminación sonora en las ciudades. Es bien sabido que en horas pico, cuando hay estancamientos, el ruido es tanto que a veces la gente en la calle no puede escuchar lo que está hablando, no puede escuchar las conversaciones con los otros. Entonces, esta para mí es una de las fuentes más importantes, especialmente en ciudades del tipo no industrializado como la nuestra, que puede, por ejemplo, perjudicar también la infraestructura y la comodidad de las personas en zonas residenciales, que de algún modo u otro se hayan visto de forma más cercana con zonas de alto tránsito de autos o de zonas residenciales cercanas a aeropuertos. En el caso de la ciudad no es tan así, pero hay lugares, bueno,
existen viviendas y existen, ¿cómo se llama? Barrios que están cerca del aeropuerto, pero existen otras ciudades donde esta situación puede ser incluso más molesta y más dañina para los habitantes. Las paradas de autobuses también presentan un alto índice de contaminación que muchas veces puede incomodar tanto a las personas que las puede hacer mudarse, puede generar el estrés y la ansiedad en la gente que vive cerca a estos puntos de alto tráfico o alta movilización. Luego, por ejemplo, podemos citar otro tipo de fuentes que es la industrial, la actividad industrial y la actividad de construcción. En nuestras ciudades es más común la actividad de construcción, ya que en muchas ocasiones no existe mucha regulación respecto a qué hora o dónde y en qué momento se puede construir, o simplemente, por ejemplo, un proyecto autosustentado de un techado de una casa o de la construcción o ampliación de una casa cercana puede ser una gran molestia y una gran fuente de contaminación sonora para las personas que viven cerca a esta. Eh, y no solo eso, puede llegar a ser un riesgo para la salud, ya que estas pueden llegar a grandes decibeles pueden llegar a valores altos de decibeles. También, ¿cómo se llama? Podemos hablar acerca de también los mismos trabajadores de la industria o de la construcción reciben bastante daño por el mismo hecho de trabajar de una forma poco regularizada en el que se ven expuestos a ruidos mayores al nivel en el que es saludable y tienen daños permanentes en su oído o incluso psicológicos. Entonces, no se puede minimizar el impacto de la industria y de la construcción, ya que realmente puede ser una gran causa de incomodidad o incluso, o sea, pérdida de salud mental por el estrés o la ansiedad de vivir cerca de una construcción, o ya la repercusión en nuestros oídos. Puedo mencionar también el ruido ambiental y cómo, o sea, el concepto de ruido ambiental. Se habrán dado cuenta que es muy diferente dormir en una ciudad cerca de una calle en la que pasan bastantes autos, incluso de noche, a lo que es estar en el campo, en un entorno que sea mucho más amigable para, ¿cómo se llama? Mucho más amigable para la vida humana como tal. Tal vez nos hemos acostumbrado mucho a la ciudad, pero realmente el humano no está diseñado para soportar tanto ruido constante, ya que de por sí nos pone en alerta y nos genera incomodidad. Entonces, es importante, yo creo, pensar en eso, pensar en que una buena calidad del ruido, o sea, un menor ruido es una mejor calidad de vida también. Bueno, ese sería mi aporte respecto a lo que son estas fuentes que pueden afectar nuestra salud. Eh, bueno, yo también quisiera aportar, ¿no? Algo acerca de lo que es la contaminación sonora, ¿no? Este, y bueno, de lo que es el ruido ambiental y en lo que afecta en la salud, ¿no? Este, bueno, podemos decir entonces que en la actualidad la contaminación sonora en Arequipa puede tener diversos impactos negativos en la calidad de vida de los residentes y en el entorno urbano, ¿no? En general.
Bueno, uno de estos impactos más comunes incluyen lo que es la salud humana. Bueno, la exposición constante a altos niveles de ruido tiene efectos perjudiciales para la salud de las personas. El ruido excesivo puede causar estrés crónico, trastornos del sueño, problemas de concentración y rendimiento reducido cognitivo. También lo que es está relacionado con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Bueno, otro punto sería lo que es la calidad de vida, ¿no? La presencia del ruido, este, vemos nosotros que en la actualidad es muy constante, ¿no? En nuestro entorno urbano. Y esto nos afecta, ya que nos puede interferir con las actividades diarias, como el descanso, el estudio, el trabajo y el tiempo libre. Bueno, y en algunas personas podría generar lo que son molestias y afectar el bienestar emocional, ¿no? Bueno, otro punto sería lo que es nosotros que Arequipa es una ciudad conocida por su belleza arquitectónica y que es un patrimonio cultural, ¿no? Sin embargo, la contaminación sonora afecta negativamente la experiencia de los turistas y la apreciación de los sitios históricos y culturales. Bueno, y el ruido excesivo, como dije, interfiere con la tranquilidad y la atmósfera de estos lugares, ¿no? Que son atractivos turísticos. Bueno, otro punto sería lo que es el medio ambiente. Lo que podría hacer el ruido es afectar, ¿no?, el comportamiento y la comunicación de los animales de cierta forma. Perturba sus hábitats, altera ecosistemas y puede tener consecuencias negativas, ¿no?, para la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Y bueno, por último tenemos un punto que nos habla de las actividades sociales y comunitarias, ¿no? Bueno, yo pienso que la contaminación sonora, el ruido excesivo puede dificultar la comunicación entre las personas, tanto en espacios públicos como en hogares y establecimientos comerciales. También puede afectar eventos o actividades al aire libre, limitando la recreación y el entretenimiento, ¿no?, de la población. Bueno, por último quería recalcar, perdón, que estos impactos resaltan la importancia, ¿no?, de abordar el problema y tomar medidas para reducir los niveles de ruido en la ciudad. Yo creo que también debería haber una implementación de políticas de control del ruido. De cierta forma también concientizar a la gente, ¿no?, y la planificación urbana adecuada para contribuir a una mejor calidad de vida, ¿no?, y proteger el patrimonio cultural y natural de Arequipa. Bueno, no sé si alguien más tiene algún punto o algo que decir al respecto. Bueno, la verdad, sí. Es muy importante lo que dices en lo que se relaciona a nuestra salud. Y es bueno analizar este punto y ver que también se implementan algunas políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos una de las herramientas que nos permiten son los mapas estratégicos del ruido, que es una herramienta útil que sirve para identificar y gestionar la contaminación acústica en entornos urbanos y áreas industriales. Esto nos ayuda a evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada. Es importante porque permite identificar las zonas o las áreas críticas donde se presenten niveles de ruidos más elevados, y esto ayuda en la toma de decisiones en lo que es respecto a lo que debería ser la ubicación de la infraestructura y viviendas. También permite a las autoridades cumplir con regulaciones y normativas relacionadas a la contaminación acústica y establecer medidas correctivas para garantizar que los niveles de ruido estén dentro de los límites permitidos. Se pueden definir objetivos específicos en la reducción de ruido en áreas problemáticas y planificar medidas concretas para lograrlo, por ejemplo, con la instalación de barreras acústicas, la limitación de
horarios de actividad ruidosa o promoción de tecnologías más silenciosas. Dentro de la evaluación de políticas y programas, estos mapas también nos permiten ver la evolución a lo largo del tiempo y contemplar si hay alguna mejora o no. Estos se dan por directivas y intervienen entidades como el INACAL en la calibración de los instrumentos que se usan. Además, se siguió un protocolo, el que es el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiente, en el cual se establecen metodologías de las técnicas y procedimientos para un monitoreo de ruido ambiental que se realice de forma adecuada. Esto también se da con fines para la comparación de estándares nacionales de calidad ambiental del ruido. Uno de los ministerios que está a cargo es el MINAM, que es el Ministerio de Ambiente. Más adelante vamos a observar algunas medidas sobre mitigación de ruido, pero algo que podría resaltar de este asunto de mapas estratégicos del ruido es que en algunas tesis o proyectos de investigación se logra ver de que, por ejemplo, hechos por universidades, Continental, nuestra universidad, se observa que superamos los niveles de ruido permitidos. Por ejemplo, si cuando han evaluado a lo largo de la independencia o cerca de áreas biomédicas, se observa que estamos muy por encima de los niveles que deberíamos estar. Bueno, de igual forma también esto es importante porque se contempla las cercanías a líneas ferroviarias, a aeropuertos, y eso nos ayuda a poder plantear soluciones. ¿Y qué soluciones podemos encontrar así a corto plazo para poder mitigar esta contaminación sonora, pues? Bueno, en mi caso yo estimo que es algo que es debatible, porque creo que ya desde hace un cierto tiempo se tiene conocimiento de que, por ejemplo, cerca de la universidad hay bastante ruido, y me parece que eso es más algo debido a la parte del sector transporte. Ahora, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, a las personas que hacen más ruido hay una multa para los vehículos si ocasionan estos ruidos. Pero fuera de ello, por ejemplo, lo que yo veo es como más un sentido preventivo, en el sentido de que si se evalúa un lugar que está con mayor zona, se tratan de colocar barreras acústicas, que pueden ser, por ejemplo, vegetativas, que serían las plantas. Dentro de ellas hay determinadas, lo que normalmente se usa son enredaderas y que tengan una mayor área foliar. Esta área lleva para la eficiencia energética con la que reciben los procesos de fotosíntesis, pero que también se ha demostrado de que absorben o ayudan como una barrera acústica. Igual en la parte de muros de concreto, entre otros. Pero yo supongo que también viene acá a mostrarte un sentido también por parte de las autoridades, porque sí hay bastantes cosas que están normadas, y un sentido personal. Al respecto, no sé, ¿quieres opinar? Yo creo que tienes razón en ese sentido. O sea, por una parte, o sea, podemos tomar, ¿cómo se llama?, medidas de mitigación personal para protegernos de ruidos. Digamos, si pasas por lugares con mucha contaminación sonora, utilizar audífonos. Pero no obstante, algo que tiene que ser muy importante es que, ya que está normado, estas normas sean cumplidas por la mayoría de la población y sean reguladas de mejor forma por las autoridades, ya sean las municipales o una regulación más general a nivel nacional, en que, o sea, se pueda asegurar una disminución o
que se pueda asegurar de que la mayoría de personas no estén expuestas a ruidos por encima del nivel que afecta a la salud, ya que esto es, o sea, va más allá de lo que puede ser molesto, sino ya es cuestiones de cuidado de la salud, de peligro para la salud. Entonces, si existe una normativa, es importante que ésta tenga que cumplirse y es importante que las autoridades la hagan cumplir y que no sea una normativa ahí de adorno en la que nadie respete y que tengamos, como se ve, ya sea un tráfico, o sea, relacionándolo también con otros aspectos, o sea, un control vial, un tráfico vehicular no controlado, desordenado, que de cierta forma siempre va a generar, ¿cómo se llama? Contaminación sonora, personas gritando, bocinas de claxon, cosas así que trascienden, o sea, de alguna forma las normas que solo respectan a la regulación de la contaminación sonora, se tienen que regular, las personas tienen que educarse al respecto de esto. Sí, bueno, como estaba comentando mi compañera Marjorie y la señorita Marjorie, disculpe, y el joven William, bueno, hay artículos, de hecho, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo 7 que este es de Ballesteros y Daponte, del año 2011, ¿no? Nos habla prácticamente de los niveles sonoros de emisión e ignición, ¿no? O sea, por ejemplo, en este artículo nos dice de que el nivel sonoro de emisión, o sea, en el ambiente exterior, prácticamente en zonas de protección especial, en el día tiene que ser de 50 decibeles y en la noche de 40 decibeles, ¿no? Ahora, también tenemos en zonas residenciales. En zonas residenciales prácticamente el decibel por el día tiene que ser de 60 y en la noche nos dice que tiene que ser de 50. Ahora, en zonas comerciales esto ya va de 10 en 10, ¿no? En zonas comerciales tiene que ser de 70 decibel en el día y en la noche esto baja a 60. ¿Sí? Ahora, no solamente esta fuente prácticamente nos habla de los decretos supremos número 085-2003 del PCM, ¿no? Ahora, los niveles sonoros de emisión, que serían en los ambientes interiores, o sea, transmitidos por vía aérea prácticamente, nos dice que en zonas, por ejemplo, como hospitales, en zonas educativas, en colegios, prácticamente entre las 7 a las 22 horas son de 45 decibeles. Esto va a bajar en un periodo en la noche de 40. Ahora, en residencias, anteriormente habíamos hablado también, esto en direcciones o fachadas, ¿no? Como sala, comedor, similares a tiene que ser a 50 y en la noche baja a 45. Ahora, en ambientes interiores, o sea, como dormitorios, sala de estudios o similares, también es de 50, ¿sí? Y en la noche de 40. Ahora, también tenemos los niveles sonoros de emisión, ambientes interiores, ¿no? Por ejemplo, en esta parte nos dice que en viviendas o usos residenciales como zonas comunes, patios, interiores, piezas habitables, pasillos, etc., son de 45 en el día y en la noche esto va a bajar de 35. Bueno, en esta parte podemos notar que el rango oscila entre 5 y 5, ¿no? Va bajando. Por ejemplo, en zonas de dormitorios así es de 10 en 10, ¿no? Por ejemplo, en el día es de 40, en la noche es de 30. Ahora, en zonas comunes, ¿no? Como hospitales, zonas de dormitorios, son de 40 en el día y de 30 en la noche. Sucesivamente nosotros podemos ir sacando prácticamente. Y esta fuente prácticamente es, nos dice la OMS, ¿no? Como anteriormente les había comentado, es de Ballesteros y Daponte. Esto lo hace en el 2011 junto con la OMS prácticamente, sería PIE. Y así sucesivamente podemos hablar de normativas vigentes. Por ejemplo, tenemos una que es el ISO, hay una normativa internacional también, que nos va a hablar de la contaminación, ¿no? Sonora. Por ejemplo, hay una ISO que es de 1996,
de 1/2016 nos dice que la descripción, ¿no? Nos habla de la descripción de la evaluación del ruido ambiental. Esto en la parte 1 nos dice, ¿no? Inciden básicos y procedimientos de evaluación. Ahora, esta norma ISO va a definir prácticamente los índices y las magnitudes básicamente para la descripción de los niveles de presión sonoro, esto en el ambiente, ¿sí? Ahora, no solamente eso, también tenemos otra ISO, ya ese es del 2007, nos va a describir las distintas formas en que se pueden determinar los niveles de presión sonoro, ¿sí? Por medición directa, mediante cálculos que nos permitan la extrapolación de datos o exclusivamente por cálculos matemáticos, ¿no? En este caso. Esto es el ISO 2007. ¿Sí? Ahora, tenemos otras normativas nacionales en este caso, ¿no? Por ejemplo, en esta normativa nos indica los valores expresados prácticamente en la que, por así decir, nos habla también de los ruidos, por ejemplo, de zonas de protección especial que tiene que ser en el día de 50, en la noche 40, en la zona residencial 60, después 50 en la noche y así sucesivamente. Sí, bueno, no sé si quieran acotar o no sé, ¿no? Sobre este tema, que es muy importante de hecho. Sí, yo quisiera aportar. Bueno, como se estaba mencionando, podríamos indicar que entre los 50 y 60 decibeles serían los permitidos y como se mencionaba anteriormente, en lo que era el tráfico vehicular, como las infraestructuras de transporte o de construcciones, un ejemplo de esos vendría a ser, por ejemplo, en el caso de los camiones pesados, estos vehículos generalmente suelen alcanzar los 90 decibeles. Entonces, si estamos hablando que entre 50 y 60 podrían ser los permitidos o están dentro de los permitidos, entonces vivir o estar cerca de una edificación donde haya justamente la circulación de estos camiones pesados o sea, ya podemos notar que es muy molesto, ya que tiene un valor de 90 decibeles. Hasta incluso recuerdo que hace años las gentes o ahora son ya muy pocos usados los relojes despertadores. Hasta incluso estos aparatos llegan a alcanzar también los 80 decibeles. Y después también podríamos tener como lo que pasa por todas las ciudades o calles, que vendrían a ser los camiones recolectores. Estos vehículos también llegan a alcanzar hasta los 100 decibeles. Entonces, todo lo que viene a ser el tráfico vehicular, como vehículos de carga pesada, entonces, estos contribuyen significativamente a la contaminación sonora. Entonces, hablando de la ciudad de Arequipa, entonces, esto se ha ido incrementando también debido al incremento del tráfico vehicular, y esto se ha hecho un serio problema, en el cual este problema debería de recaer, o mejor dicho, recae en las autoridades de los gobiernos locales, que ellos son los encargados, son los responsables de regular y controlar aquellos elementos contaminantes. Y su deber de ellos es justamente formular y ejecutar, debería ser medidas que disminuyan o prevengan y controlen los niveles de emisión de estos elementos contaminantes. Ya sea buscar un horario adecuado para, por ejemplo, el recojo de basuras, ya que se utilizan vehículos pesados. Entonces, se debe de tener un estudio, ejecutar un estudio donde se vean las horas adecuadas para realizar ciertas actividades, ya sea también para lo que son las construcciones
construcciones civiles, edificaciones y demás actividades que demanden equipos pesados, maquinarias pesadas. Y también quisiera aportar que para nosotros poder hacer un estudio de justamente de la contaminación sonora, lo que es recomendable sería hacer una elaboración de un mapa de ruido. Entonces, así podemos nosotros focalizar en qué partes de la ciudad hay más actividad de vehículos pesados, o más tránsito, o simplemente actividades como fiestas, conciertos. Entonces, se debería de evaluar esos puntos para ver dónde hay más contaminación sonora y ahí justamente planificar o ejecutar medidas para poder controlarlas y no molestar justamente a las personas que están viviendo cerca a esas actividades o eventos. Eso sería. Muy interesante todo lo que dijeron. Bueno, por hoy creo que este podcast se ha extendido mucho y espero que les sirva mucho a todos los espectadores, ¿no? que escuchen ello. Eso es todo y muchas gracias por su atención.